El paso del tiempo cambia todo lo que conocemos. Transforma, construye, destruye, asombra. Cada día que pasa va dando forma a nuestro entorno, creando nuestro contexto. Avances tecnológicos, descubrimientos, hazañas deportivas, desastres naturales, guerras y grandes noticias definieron el presente y nos permiten imaginar lo que el futuro ofrece. Hoy iniciamos un impresionante y revelador viaje por los primeros años del siglo XXI y esos eventos que captaron la atención del planeta. 2 décadas que cambiaron nuestro mundo y transformaron nuestra manera de existir. A pocos meses de haber iniciado el 2000, el mundo de la informática fue protagonista, esta vez provocando una fuerte distorsión en la economía. En 1999, el movimiento informático tenía su epicentro en Silicon Valley, pero su influencia se sentía en todo el mundo. Every day, thousands of ideas are being brainstormed in little rooms, back rooms, and people are putting these ideas into reality. That's the beauty of the internet. Estos Golden Boys no habían terminado de graduarse cuando les llovían ofertas de trabajo con sueldos increíbles. Los más osados fundaban sus propias empresas. Así llegó el 2000, con miles de inversionistas que se subieron a un cohete a punto de despegar. El dinero estaba ahí y fluía como ríos. Las acciones de estas empresas tecnológicas se triplicaban y cuadruplicaban en un mismo día. Estaban haciendo una nueva economía. It became clear to me that online auctions were absolutely the best thing to do. Pero las ofertas que invitaban a las nuevas empresas.com estaban atrapadas dentro de un fenómeno distorsionador de la economía. Una burbuja que se hacía de un tamaño insospechado. El aire en su interior estaba contaminado, viciado de exceso de confianza y mucha especulación. A lot of the internet companies that really have no viable business plan will come to earth very, very quickly. Para marzo del 2000, cuando las acciones alcanzaron su cotización más alta en los mercados bursátiles, se produjo el peor de los escenarios. And the market is demanding to see profitability, and the growth rates are slowing down at a lot of the companies. So, yes, suddenly the market's saying, show us now, we're tired of waiting. La burbuja terminó explotando. Los precios de las acciones cayeron hasta evaporarse. Se perdieron billones de dólares, dejando en la ruina a empresas y miles de inversionistas. Oh, it's not that extreme. We won't see that again in our lifetime. You could say that we're back to a little bit of hype in some of these valuations, but nothing like 1999. Los efectos de aquel crack económico originaron la pérdida de cientos de miles de empleos de tecnología, pero irónicamente dejó un importante legado. Durante el periodo de crecimiento de las empresas, se desarrollaron conceptos como el comercio electrónico y Big Data, y se gestó un ecosistema de innovación que puso los cimientos sobre lo que se construyó la era digital, móvil y de redes sociales que hoy conocemos y disfrutamos.
La explosión de la burbuja de las empresas.com no fue la única dificultad que trajo el nuevo milenio. En Colombia, los cárteles de la droga se habían convertido en un problema global y era hora de detener su expansión. Para inicios del 2000, Colombia tenía un rostro desfigurado por la tragedia de una guerra interminable y los efectos de un veneno que nacía en tierras donde antes se sembraba café. La violencia, la muerte y el narcotráfico se habían apoderado del país. Ese ingrediente de ideas políticas, de guerrilla, de narcotráfico, eso es una bomba atómica. Para los colombianos, era necesario recuperar la confianza. Había que rescatar la nación. En el 2000, Colombia era el primer productor de cocaína del mundo. Los laboratorios clandestinos no descansaban en producir toneladas de droga. Se calcula que solo ese año se produjeron entre 330 y 440 toneladas de cocaína, que eran exportadas a numerosos países, pero principalmente a los Estados Unidos. El presidente colombiano Andrés Pastrana ya venía estudiando estrategias para hacer frente a esta problemática. Para ello debía obtener apoyo institucional, militar y financiero que aseguraran el éxito. La diplomacia debía entrar en juego. Pastrana presentó al gobierno de Washington un proyecto conocido como el Plan Colombia, con el principal objetivo de erradicar el narcotráfico y ayudar a poner fin a un conflicto armado que era financiado por el dinero proveniente del negocio de la droga. Estados Unidos no dudó en acompañar la propuesta. Era una manera de buscar una solución al problema del consumo y el tráfico de drogas en el país norteamericano, donde, según cifras del propio gobierno, ya en 1999 la cocaína era utilizada por 3.7 millones de personas. El Plan Colombia se puso en marcha el 19 de diciembre del 2000, con una inversión inicial cercana a los $8.000 millones. We propose an integrated plan that it's not only looking the policing aspect or repression of the problem of drugs, but also social investment and social development, human rights issues, strength of our institution. Poco a poco comenzaron a sentirse los efectos de la aplicación de los acuerdos. Las operaciones del narcotráfico sufrieron un duro golpe al ser desmantelados una red de laboratorios destinados a la producción de la droga, y se recuperaron tierras que estaban siendo utilizadas para el cultivo de la hoja de coca y marihuana. Luego de 20 años del inicio del Plan Colombia, se calcula que las operaciones del narcotráfico se han reducido hasta en un 30% y se logró poner una tregua a un conflicto armado que ha significado la vida de al menos 270,000 personas. Pero la aplicación del Plan Colombia también trajo consecuencias negativas. La falta de coordinación entre los países de la región facilitó la migración de los cárteles de la droga a países como Perú, Bolivia, Venezuela y México. En 2020, 2 décadas después, el Plan Colombia continúa su marcha. La nación andina y los Estados Unidos siguen respetando los acuerdos de cooperación firmados en un esfuerzo por erradicar definitivamente el narcotráfico en la región. El comienzo del siglo vio muchos otros eventos pasar. El 1 de enero del 2000, el mundo celebraba la llegada de un nuevo milenio. Pocos recordaban la amenaza que se había tejido acerca de un posible colapso que sufrirían las redes informáticas ese día. Afortunadamente no hubo mayores problemas y los sistemas financieros y de servicios continuaron funcionando con normalidad. La reina madre cumplió 100 años. Una serie de protestas en Yugoslavia derrocaron a Milosevic. La enfermedad de las vacas locas causó alarma en Europa y más de 100 personas murieron en el accidente del Concorde de Air France.
Mientras, Alberto Fujimori renunció en medio de un escándalo político. El niño Elian González se convirtió en el epicentro de otro conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. En el tenis, la joven Venus Williams ganó su primer campeonato en Wimbledon. Ese año murió el creador del célebre Snoopy, Charles M. Schulz, y también el rey de los timbales, ícono global de la música latina, Tito Puente. Al regreso seguiremos recorriendo los últimos 20 años de historia para conocer el rostro del terrorismo y cómo una crisis económica le cambió el futuro a toda una nación. Era la mañana del 11 de septiembre del 2001. A las 8:46, el vuelo número 11 de American Airlines, procedente de Boston, se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Todos pensaban que era un accidente. A las 9:03, exactamente 17 minutos más tarde, un segundo avión, el vuelo 175 de United Airlines, impactó la Torre Sur. Una tercera aeronave, esta vez proveniente de Dulles, Virginia, golpeó el Pentágono en Washington a las 9:37. Ya no había ninguna duda. Los Estados Unidos estaban bajo ataque. Inesperadamente, a las 10:03, una cuarta aeronave se precipitó a tierra en Shanksville, Pensilvania. Se trataba del vuelo 93 de United Airlines. La aeronave fue tomada por 4 terroristas, pero la acción heroica de los pasajeros que lucharon para despojarlos del control del avión impidió que llegara a su objetivo, el Capitolio. Las investigaciones iniciales señalaban a la agrupación terrorista Al-Qaeda como autores de los atentados. Días más tarde, la sospecha se hizo cierta. Osama Bin Laden, líder de la organización, se responsabilizó por los ataques. Los eventos llevaron al presidente George W. Bush a dar inicio a la campaña bélica más larga de Estados Unidos: la guerra contra el terror. Los ataques del 9/11 cambiaron el paradigma de la seguridad. Los protocolos de manejo de multitudes se reescribieron y en los aeropuertos se extremaron las medidas para evitar futuros atentados. También surgieron legislaciones como la Ley Patriota, se creó el Departamento de Seguridad Nacional y se dieron las invasiones a Afganistán e Irak. Junto a la OTAN, comenzó una cacería de terroristas. Para julio del 2003, había más de 600 detenidos en la prisión de Guantánamo, en Cuba. Los atentados cobraron la vida de casi 3,000 víctimas. El costo de los daños estructurales fue estimado en $60,000 millones. En la ciudad de New York, y borrando las heridas, hoy se erige el One World Trade Center.
teóricamente la estructura comercial más segura del mundo. Un recordatorio de aquel día que marcó un antes y un después en la forma de movernos y experimentar el mundo. No había acabado el 2001 cuando un nuevo golpe, esta vez a la economía, le robó el futuro y los esfuerzos de toda una vida a millones de personas. Si existe una fecha marcada para siempre en la memoria de los argentinos, es el 3 de diciembre del 2001. Ese día, el país austral comenzó a vivir la peor crisis económica de su historia moderna. El dinero de los ciudadanos se quedó encerrado en un corral. Desde 1995, Argentina venía arrastrando problemas económicos que terminaron acentuándose en 2001. Años de inestabilidad financiera, recesión, alto desempleo, inflación negativa, déficit fiscal y el crecimiento de la deuda externa fueron socavando el sistema financiero. La desconfianza y el nerviosismo se sembraron en la población y los argentinos comenzaron a retirar su dinero de los bancos. Muchos lo convertían en dólares y lo sacaban del país. Como consecuencia, las reservas de la nación comenzaron a disminuir velozmente. Tratando de evitar el colapso de las instituciones financieras, la fuga de capitales y el derrumbe total de la economía, el 3 de diciembre del 2001, el presidente Fernando de la Rúa limitó los retiros bancarios a solo 250 pesos semanales y prohibió las transferencias al exterior. Para la fecha, el 40% de la economía argentina se movía gracias al sector económico informal y el corralito afectó directamente a millones de personas. Gran parte de la población pasó al segmento de la pobreza y el desempleo se situó alrededor del 20%. La controversial medida generó un contundente rechazo. Las protestas invadieron las calles. 30 personas murieron reclamando sus derechos. La presión ejercida por la población llevó a De la Rúa a abandonar el poder a solo 17 días del inicio del corralito. Además de económica, ahora la crisis era social y política. Después de la Rúa, otros 4 presidentes desfilaron por la Casa Rosada en menos de un mes. Los efectos del corralito se agravaron aún más cuando a principios de 2002, el peronista Eduardo Duhalde asumió la presidencia y decretó la devaluación de la moneda argentina. En 24 horas, los ahorros de miles de familias, represados en los bancos, perdieron más de 3 veces su valor. En diciembre de ese año, el ministro de Economía Roberto Lavagna anunció la liberación de los depósitos retenidos, poniendo fin al corralito, pero no a la pesadilla económica generada. Los argentinos todavía recuerdan las palabras pronunciadas por Duhalde, quien aseguró que todo aquel que había invertido en dólares iba a recibir dólares. Esta promesa nunca se cumplió. Muchos debieron esperar hasta 10 años para poder recibir una compensación por el congelamiento y la devaluación de sus ahorros. El corralito sigue en la memoria de una generación de argentinos. Es recordado como la peor crisis económica que sufriera el país en su historia. Antes de terminar el 2001, otros importantes eventos ocurrieron. El matrimonio igualitario fue aprobado en los Países Bajos. Wikipedia se lanzó al público. El beisbolista Barry Bonds llevó a 73 el récord de jonrones en la temporada y Lance Armstrong ganó su tercer Tour de Francia consecutivo. Años después, sería despojado de sus títulos por dopaje. Entre muchas críticas, Estados Unidos se retiró unilateralmente del Tratado Antimisiles Balísticos de 1972. Y 20,000 personas murieron en un violento terremoto que sacudió a la India.
Al regreso, seguiremos recorriendo los últimos 20 años de historia para conocer cómo un logro de la ciencia abrió oportunidades asombrosas para el futuro del ser humano y cómo una moneda nos mostró el valor de la unión. Por siglos, los mapas fueron una herramienta útil para llegar a un destino. Pero el 14 de abril del 2003, 2 años antes de lo esperado, el mundo conoció uno muy especial. El proyecto Genoma Humano tenía como un fin dibujar nuestro mapa genético y poder abrir nuevas posibilidades para el estudio del ser humano. La idea surgió en diciembre de 1984 en los Estados Unidos. El proyecto levantó controversias. Para algunos era irrealizable. Para otros representaba un problema ético y moral. El borrador inicial se terminó en el año 2000 y fue presentado el 26 de junio en rueda de prensa conjunta del presidente Bill Clinton y el primer ministro inglés Tony Blair. Fue un día histórico. A revolution in medical science whose implications far surpass even the discovery of antibiotics. Meses después, en febrero de 2001, las revistas científicas Nature and Science publicaron el mapa genético humano, con el 90% del genoma secuenciado. My guess is that within 5 years we'll probably get some fairly real applied benefits from this work. El proyecto significó la cooperación científica internacional más importante de la historia. Estuvo liderada por el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos y las agencias análogas de Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y China. El proyecto Genoma Humano tuvo grandes repercusiones científicas y sociales al ofrecer nuevas vías para el avance de la medicina y la biotecnología. El desafío sigue estando en alcanzar el total entendimiento del genoma para explotar su potencial. Hasta entonces, su valor para la humanidad sigue siendo incalculable. El siglo XXI se ha caracterizado, entre otras cosas, por la creación de nuevas conexiones y lazos. Uno de estos vínculos llegaría en el 2002, representado en una sola moneda. Seis países conformaron inicialmente la Unión Europea, que luego de varias décadas de alinear economías y a millones de ciudadanos europeos, se prepararon para crear una zona económica multipaís en una acción sin precedentes. El Tratado de la Unión Europea de 1992 contemplaba la necesidad de una moneda única que sirviera como una cadena de conexión entre los países que participaran. Con la llegada de la nueva moneda, la Unión se convertiría en una zona atractiva para la economía mundial, fomentando el comercio y la inversión. Pero faltaba ese elemento, la moneda en común. El 1 de enero del 2002 se puso en circulación el euro. 308 millones de habitantes de 12 países fueron protagonistas del cambio de moneda más importante de su historia. Al tiempo que esto sucedía, se produjo el nacimiento de la eurozona, conformada por naciones que dejaron de existir como sistemas independientes y se acogieron al histórico plan, fortaleciendo la integración continental. El euro se convirtió en la moneda de mayor peso en la economía mundial. La integración se sintió en las calles y el euro coexistió con las monedas nacionales hasta que fueron retiradas totalmente de circulación el 1 de marzo de 2002.
Desde ese momento, el euro pasó a ser la única moneda de curso legal en la eurozona. Uno de los países que se adhirió a la Unión Europea, pero no retiró de circulación su moneda nacional, fue el Reino Unido, lo cual dejó sembrada la posibilidad de que algún día podría dejar de pertenecer al grupo. Un sistema económico sólido había nacido. Para julio de 2002, sobrepasó la paridad con el dólar en el mercado de divisas, situación que aún se mantiene. El éxito del euro como moneda estable se traduce en que desempeña un papel importante más allá de la Unión y de la eurozona, pues logró una mayor autonomía económica y una sólida capacidad de resistencia ante las posibles perturbaciones de los mercados. El 2002 cerró con impactantes noticias y cambios. Estalló una serie de denuncias por abuso sexual en contra de miembros de la Iglesia Católica, mientras la violencia entre hindúes y musulmanes cobraba más de 1,000 víctimas en la India. La elusiva paz se salió de control en el conflicto israelí-palestino. Un atentado terrorista en Bali dejó más de 200 muertes. El presidente venezolano Hugo Chávez fue derrocado y restituido en pocos días. La sonda Odyssey encontró enormes depósitos de hielo en el planeta Marte. Halle Berry se convirtió en la primera afroamericana en ganar el Oscar a la mejor actriz. Y Brasil ganó el Mundial de Fútbol por 5ª vez, más que ningún otro país. Al regreso, más de los eventos que han dado vida a los últimos 20 años de historia. Un cielo iluminado anuncia tiempos de guerra en el Medio Oriente y cómo la idea de la aldea global se hizo realidad. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. El jueves 20 de marzo de 2003, en Bagdad, se vieron luces en el cielo. Unos 40 misiles Tomahawk, lanzados desde buques de guerra y submarinos estadounidenses en el Golfo Pérsico, anunciaban el inicio de la invasión a Irak. Los Estados Unidos justificaron la invasión argumentando que Irak ocultaba armas de destrucción masiva y se convertía en una amenaza para la paz del mundo. Any outlaw regime that has ties to terrorist groups and seeks or possesses weapons of mass destruction is a grave danger to the civilized world. 20 días después de la ocupación, el 9 de abril, la estatua de Hussein era derribada en pleno centro de Bagdad. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Because of you, the tyrant has fallen and Iraq is free. La invasión de Irak desencadenó una cruenta guerra de 8 años que dejó al menos 400,000 muertos. Las armas de destrucción masiva jamás fueron encontradas. Mientras en el Medio Oriente el mundo parecía desintegrarse, en una universidad estadounidense se imaginaban la manera de acercarnos cada vez más.
La Universidad de Harvard, en los Estados Unidos, ha sido fuente de inspiración para estudiantes, quienes, a pesar de no haber culminado sus estudios, emprendieron proyectos que cambiaron el mundo. Bill Gates con Microsoft y Mark Zuckerberg con Facebook son el mejor ejemplo. Para Zuckerberg, la vida universitaria y la interacción entre las personas fueron las principales motivaciones que lo impulsaron a crear la más revolucionaria y exitosa plataforma social hasta el momento. Facebook nació en febrero del 2004. Era la época gloriosa del Microsoft Messenger. Desde su habitación en la residencia estudiantil, junto a compañeros de clase y utilizando las redes de la universidad, Zuckerberg lanzó su proyecto, originalmente llamado The Facebook. El éxito fue inmediato y no dejó de crecer. Del ambiente exclusivo de Harvard, pasó a otras universidades en los Estados Unidos y en muy poco tiempo se convirtió en la red social más grande del mundo, con más de 2.300 millones de usuarios. Pero a pesar del éxito, el camino no ha sido fácil. En sus inicios, Zuckerberg y Facebook enfrentaron dos demandas que pusieron en peligro el proyecto. La primera fue ejercida por su socio Eduardo Saverin, quien luego de una venta de acciones por parte de Facebook, se vio desfavorecido dejándolo con solo el 0.03% de la compañía que había ayudado a fundar. Saverin calificó aquello como un fraude e interpuso una demanda por una suma millonaria. El caso no llegó a tribunales, pero Saverin logró una compensación económica cuyo monto se desconoce, el 2% de las acciones de Facebook, y ser reconocido como uno de los fundadores de la empresa. La segunda demanda fue ejercida por los estudiantes de Harvard, Divya Narendra y los hermanos Tyler y Cameron Winklevoss, quienes habían creado en 2003 una red social llamada Harvard Connection. Ellos aseguraban que Zuckerberg les había robado la idea. La batalla legal finalizó en 2008 con un acuerdo que significó compensar a los estudiantes con $65 millones y acciones de la compañía. Recientemente, Facebook se ha visto involucrado junto a la empresa Cambridge Analytica en un escándalo por violación a la privacidad de los usuarios, en una supuesta manipulación política en las elecciones de los Estados Unidos y en la aprobación del Brexit en Inglaterra. Campaign is right here. The campaign is right at your fingertips. A pesar de esto, la red social sigue creciendo. Es, sin duda, la revelación de una idea que lucía descabellada en los 60, esbozada por el filósofo Marshall McLuhan, quien se imaginó a la raza humana viviendo en una sociedad tribal a escala planetaria. Facebook es una buena representación de esa aldea global. We believe really deeply that if people are sharing more, then the world will be a more open place where people can understand what's going on with the people around them. El 2003 también trajo otros eventos que marcaron el año. Un terremoto en Irán dejó más de 30.000 víctimas mortales. El transbordador espacial Columbia se desintegró al entrar en la atmósfera terrestre, falleciendo sus 7 tripulantes. El actor Arnold Schwarzenegger fue elegido gobernador de California y la superestrella del básquet Michael Jordan se retiró, convertido en una leyenda. 20 años de historia continúa al regreso desde Europa, donde el terrorismo mostró nuevamente su rostro, y en Asia, donde la furia de la naturaleza se hizo presente. El jueves 11 de marzo de 2004,
Como todas las mañanas, los trenes de Madrid se llenaban de gente, pero aquel día no sería uno cualquiera. Entre las 7:36 y las 7:40 de la mañana, se produjeron 10 explosiones en 4 trenes de la línea que une las estaciones de Alcalá de Henares y Atocha, en la periferia de Madrid. En pocos minutos, la capital española fue víctima del mayor atentado en la historia de ese país, el 11M. Oye, estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... La confusión reinaba. People were in pieces, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? No tengo palabras. En un primer momento, el gobierno atribuyó la autoría a la organización separatista vasca ETA por su historial de atentados en el país. La masacre sucedía 3 días antes de las elecciones generales y los 2 principales partidos españoles, el PSOE y el PP, se acusaron mutuamente de ocultar información. En principio, se relacionó la motivación del acto terrorista con la participación de tropas españolas en la invasión de Irak en el 2003. Pero la planificación del atentado comenzó al menos un año antes del inicio de la guerra. Hoy se cree que el verdadero motivo fue la venganza ante el desmantelamiento de la cédula de Al Qaeda en España por parte de las autoridades. Un día después del 11M, más de 2 millones de personas se manifestaron en Madrid en contra del atentado. El 3 de abril, la policía rodeó a los presuntos autores en las afueras de Madrid, quienes al verse acorralados se inmolaron. El 11M dejó alrededor de 190 muertos y más de 1.800 heridos. Desde ese día, el miedo al terrorismo se instaló en la vida de los españoles. Yo me siento pues impotente ante esta masacre que han ocasionado y yo creo que la inmensa mayoría de la gente piensa lo mismo que yo. Ahora estoy como que no estoy segura en Madrid. Otros eventos que también marcaron el 2004. Fallece Yasser Arafat, uno de los líderes políticos más polémicos y mediáticos del Medio Oriente. El mundo recibe la noticia del fallecimiento del expresidente estadounidense Ronald Reagan. En España suenan campanas de boda real con el matrimonio de Leticia y Felipe de Borbón. También en 2004 se vuelve a iluminar la llama de la Dama de la Libertad de Nueva York. Al regreso, en 20 años de historia, continuaremos recorriendo el 2004 para conocer cómo la fuerza de la naturaleza transformó la geografía en parte del sudeste asiático. El sudeste asiático, uno de los lugares más impactantes de la Tierra. Sus playas de arenas claras y aguas cristalinas han hecho de este paraíso uno de los destinos turísticos más populares en el mundo. Pero hubo una vez en la que el paraíso se convirtió en infierno. El domingo 26 de diciembre de 2004, los botes llenos de turistas se trasladaban hacia las costas de varios países del sudeste asiático. Era un día precioso, pero en segundos todo cambió drásticamente.
A las 7:58 de la mañana, a 30 kilómetros de profundidad, un terremoto submarino de magnitud 9.1 sacudió la costa noroeste de la isla indonesia de Sumatra. El epicentro ocurrió donde varias placas geológicas se presionan entre sí. Allí, una sección de 1.000 kilómetros se movió, desatando el desplazamiento de un enorme volumen de agua. Olas de hasta 10 metros azotaron las costas. Poco tiempo después, alcanzarían las costas de 14 países: Indonesia, Sri Lanka, India, Tailandia, Somalia, Birmania, Maldivas, Malasia, Tanzania, las Islas Seychelles, Bangladesh, Sudáfrica, Kenia y Madagascar. Debido a las fechas decembrinas, miles de turistas se encontraban en medio de sus vacaciones navideñas. La tragedia azotó con fuerza. Muy pocos afortunados vivieron para contarlo. Aldeas, templos, todo fue arrasado por el agua. La cifra de fallecidos fue estimada por distintas fuentes en más de 200,000, además de miles de desaparecidos y más de 1 millón de desplazados. Después de la tragedia, las naciones del Índico decidieron actuar juntas para establecer sistemas de alerta en la región. Hoy, la zona ha sido reconstruida, pero aquella pesadilla del 26 de diciembre de 2004 sigue presente en la mente y el corazón de muchos. Los primeros 5 años del nuevo milenio dejaron ver eventos, personajes y situaciones que captaron la atención del planeta y que, de alguna manera, determinan nuestro presente y futuro. 5 años de avances tecnológicos, descubrimientos, hazañas deportivas, desastres naturales, guerras y grandes noticias que marcaron el inicio de los últimos 20 años de historia. A revolution in medical science. De guerrilla, de narcotráfico. Esa es una bomba atómica.